Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga al Día de este lunes 21 de septiembre. Soy Carolina Guillén junto a Gemma Soler y Rodrigo Fáez. Son varias jornadas ligueras con el Real Madrid en la punta, con el Barcelona escoltándolos y con un menú del día que está para chuparse los dedos. Así arrancamos porque el Barça va de doblete en doblete, sí, sus protagonistas, y el Real Madrid sin broncas con Vini a pleno de victorias para los de Xabi Alonso. Hay un enfado de un jugador colchonero y le vamos a decir de qué se trata. El troleo del Sevilla, sí, se pusieron jocosos. Hay que comenzar con lo que el Barcelona hizo al Getafe, esa goleada, ese doblete de Ferran Torres, que vaya que está que muerde este jugador, atravesando un gran momento futbolístico y por supuesto que están haciendo muy buenos resultados sin Lamine Yamal. En conferencia de prensa vamos a reaccionar a una de las declaraciones de Hansi Flick, porque él dijo: aprecio el estilo de los últimos 3 partidos. Jugamos uno fantástico el domingo en Newcastle y fue duro porque era un rival difícil y hoy también lo hemos merecido. Estoy contento. Hemos marcado 3 goles y no siempre es fácil marcar 3 goles contra un equipo duro. Es muy importante que todos estén enchufados porque hay muchos partidos. Es realmente bueno que todos estén en esa dinámica. Bueno, Ferran Torres está a un gol de alcanzar a Mbappé en esto de los más goleadores de la liga. El partido pasado fue Marcus Rashford, que marcó por duplicado. Bueno, así vamos, Gemma, de 2 en 2. Este Barcelona viento en popa, ¿no? Sí, la verdad que después de un arranque de liga titubeante esperábamos una mejor versión del Barça, que había podido hacer una pretemporada modélica como hacía años. La verdad que les costó arrancar, hubo partidos imprecisos, hubo el tropezón contra el Rayo, las palabras de Hansi Flick hablando de egos, de ser un equipo, y de algún modo tocó la fibra, corrigió las cosas que estaban faltando. También se tuvo que ajustar el equipo a una baja tan importante como la de Íñigo Martínez en el eje de la zaga, pero creo que ha dado en la tecla Hansi Flick, con también unas rotaciones que hacen que no hablemos de jugadores titulares y suplentes, sino que sí, que pueden haber unos futbolistas más fijos, pero que después hay variantes y tenerlos a todos enchufados, que cuando hay recambios, contra el Newcastle 4 cambios, ayer también cambia el eje de la zaga al completo, con Christensen y Eric, la introducción de Dani Olmo, que era recién su segunda titularidad. Rashford se duerme en los laureles y pone a Ferran. Mira que Ferran no tenía ni tan siquiera que ser titular en el día de ayer, pero de nuevo un despiste de Rashford, llega unos minutitos tarde, entra Ferran y responde de esa forma. La verdad que Ferran esperábamos que diera un paso adelante, porque este año intuíamos que Lewandowski iba a ser un poco menos protagonista, y él, tanto de 9 como jugando de extremo como ayer, como de titular como de suplente, responde, y sus números este año son muy buenos y su global de números con Hansi Flick son extraordinarios, porque lleva 23 goles en 51 partidos de Hansi Flick, así que el momento del futbolista de Valencia es extraordinario. Quinto doblete con la camiseta del Barça para un jugador que ayer específicamente en ese partido no fue un extremo puro, sino que tenía la libertad de meterse hacia el interior, ¿no? Y casi que como una doble punta junto a Lewandowski. Este cambio táctico, importantísimo lo que hace Hansi Flick cada vez que quiere en sus dibujos. Rodri, parte del crédito de esto de ver a los jugadores de doblete en doblete es para el técnico alemán, ¿y qué puedes decir al respecto? Yo creo que es un poco mérito de las dos partes. Primero porque pienso que ahí están los resultados con Hansi Flick desde que llegó al FC Barcelona, y segundo porque los jugadores también han dado ese pasito hacia adelante, han crecido y están sabiendo confirmar todo lo de la temporada pasada, que para mí era el gran reto, mejor dicho, ¿no? Porque lo vengo comentando durante todo el verano, muy bien la temporada pasada del Barça, justo campeón de Liga, pero lo que faltaba para mí era reeditar un poco todo lo de la temporada anterior y sobre todo dar ese puñetazo encima de la mesa para decir, cuidadito, que aquello no fue casualidad. Pienso que lo están haciendo, que ha mejorado muchísimo el juego, que atrás quedan
momentos complicados para el Barça en este inicio, como fue, por ejemplo, Vallecas, ese partido frente al Rayo Vallecano donde se dejaron 2 puntos, y ahora es que da la sensación incluso, aparte de que están jugando mucho mejor, más liberados, te huele mucho más al Barça de la campaña pasada, que es que da la sensación de que hasta disfrutan con esos dobletes. Ayer, por ejemplo, después del doblete de Ferran Torres, marca Dani Olmo, que entiendo que será el siguiente en marcar otro doblete, veremos a ver en el Tartiere la próxima jornada, y sobre todo con gente que funciona porque hay una cosa muy buena que pienso que ha hecho Hansi Flick, y esto es culpa de Hansi Flick y de los jugadores. Vuelvo a insistir en que reparto las culpas para positivo, y es que juegue quien juegue, el Barça funciona. Y eso es el triunfo del colectivo, más allá de las individualidades como la de Lamine Yamal. Lamine Yamal no está en estas jornadas por la lesión, insisto, sigo diciendo que tiene que haber la independencia porque es un jugadorazo y es normal, no es nada malo, pero es que juega Rashford, funciona. Juega Rafinha, funciona. Juega Ferran, marca. Juega Lewandowski, también aporta. Y eso es lo bueno que creo que tiene el Barça de Hansi Flick. Ha marcado en 42 partidos consecutivos en todas las competiciones desde la temporada pasada. Se puede decir, y yo sé que es difícil responder esto, pero se puede decir que Ferran Torres es quizás el jugador más en forma de toda la plantilla, con todo y que me decías que no iba a ser titular en el partido del día domingo. Gemma. No, en principio todo apuntaba, sí, iba a ser Rashford, porque llevaba 2 partidos seguidos, su momento de confianza era muy bueno, y en ese plan de las rotaciones era Rashford, aunque Ferran también responde mucho, como revulsivo. Digamos que Hansi Flick él tampoco le da tanta importancia a quien empieza como también quien acaba y quien de algún modo le puede sacudir el partido. Me parece muy difícil de contestar esta pregunta porque creo que hay varios futbolistas que están en un momento extraordinario. Ferran sin duda es uno de ellos. Joan García no puede ser de otra forma. El nuevo arquero del Barcelona ha caído de pie. Creo que Pedri está en un momento sublime. De hecho, ayer le damos mucho crédito a los delanteros. Y en este periodo, desde el empate contra el Rayo, en estos 3 partidos, el parcial es de 11 goles a favor, 1 en contra. Y sí, lógicamente, el arquero y los delanteros tienen mucho protagonismo, pero para mí lo que hace carburar este equipo es el centro del campo. Marcar el Getafe es muy difícil, Carolina, muy difícil. Y ayer, que aparte se puede ver muy bien en el Johan, la única ventaja que tienes es que los tienes muy muy cerca y ves absolutamente todos los movimientos, veías que Frenkie de Jong y Pedri se sincronizaban de modo que cada vez buscaban una solución diferente, hasta volver locos a la defensa del Getafe. Luego estaba un especialista en espacios cerrados como es Dani Olmo, que tiene muchísimos recursos, se inventó ese taconazo para el primer gol de Ferran. Así que me cuesta mucho decir que Ferran sí seguro es uno de los más en forma, pero déjame hacer un podium y junto a él pongo a Pedri y a Joan García, y ahí podría situar alguno más. Por desgracia de uno de ellos, que es Fermín, hablaremos después en los Insiders porque ya sabemos un poco más de qué pasó ayer en el final del partido. Y también le podemos dar un cariñito a la defensa, Rodri, porque desde que se fue Íñigo, Eric es el quizás defensor más confiable ante el Getafe. Su fiabilidad, su salida del balón, su despeje fue muy orientado. O sea, fue uno de los que brilló en defensa. Yo es que iba a decir, ahora que estaba Gemma dando su top 3, que igual antes que Joan García yo incluyo a Eric, porque creo que es un jugador muy, muy, muy infravalorado. Me da la sensación de que es el tipo de jugador que valora mucho más el cuerpo técnico que la afición o que la prensa que está alrededor del club, y Eric es un jugador que te vale de todo. Ya lo hemos visto jugar de pivote, de central, de lateral, el otro día incluso de lateral izquierdo. O sea, creo que aporta tantas soluciones a un conjunto que da igual que sea el Barça o cualquier otro equipo, pero un perfil como el de Eric, y encima saliéndole las cosas como le están saliendo desde hace bastante tiempo, creo que es imprescindible para mí en este primer tercio de la temporada incluirlo entre los 3 mejores, porque insisto, igual no tiene el marketing o el foco que tengan otros, pero me parece un jugador que después de lo que estabais comentando ahora de la marcha, la venta de Íñigo Martínez, creo que es imprescindible para Hansi Flick por lo que está aportando, por cómo es, por lo que luego también valora el vestuario de su rol dentro del campo, y creo que es un jugadorazo tremendo. Pero estoy un poco en la línea de Gemma, que al Barça de estos últimos partidos le está saliendo todo y puedes incluir incluso a más jugadores, ¿no? Pero para mí Pedri, Eric y Ferran seguramente estén un pelín por encima del resto a día de hoy. Nada más en esta quinta jornada liguera, Eric García fue el futbolista que más pases completó, y 21 de ellos fueron en el tercio del campo, lo que quiere decir que
tuvo 9 recuperaciones, las mismas que Joan García, y esto comprueba, ¿no?, su impacto en las 2 fases del juego. Bueno, hay un partido por delante porque esto apenas comienza contra el Real Oviedo. ¿Cuáles son las últimas novedades cuando estamos viendo lo que viene para el Barcelona? Visitan Real Oviedo, luego reciben a la Real Sociedad, regresa a la Champions para recibir al campeón defensor y luego, bueno, para el día 5 de octubre visita al Sevilla y para el 18 reciben al Girona. Pues no hay muchas novedades. Hoy había entrenamiento voluntario, es decir, los futbolistas que quisieran podían tomarse el día libre, pero la verdad es que el amplio y los titulares, los que fueron titulares ayer, y tanto Ferran, Lewandowski, Rafinha, la gran mayoría de futbolistas han querido ir a hacer ese trabajo voluntario porque son conscientes de lo exigente de esta semana. Es verdad que ha sido una sesión de recuperación de algún modo, pero ya pensando en el Oviedo. Es verdad que es un partido histórico, hace muchísimos años que no visitan las tierras cercanas a casa de don Rodrigo Fáez. Está la expectativa esta de que bueno, que es un estadio pues donde la motivación de la hinchada será máxima. Esperamos una versión muy concentrada del Barcelona, como hemos visto en los últimos partidos contra el Valencia, contra el Getafe, que pueden parecer partidos cómodos para el Barcelona una vez visto los resultados, pero tuvieron que trabajar, especialmente el día del Valencia, que es un 6-0, los 30 primeros minutos hasta que no perforan la portería. Es un trabajo toma y daca muy sólido y de mucha concentración del Barça. Y ayer también lo único que el gol llega antes y se les hace más cómodo. Yo me imagino un partido también complicado, va a volver a haber rotaciones, no hay novedades en cuanto a Lamine Yamal, sigue trabajando a la par que el grupo, no es oficial, pero ya prácticamente intuimos que no va a estar en esa expedición y que tiene marcado en rojo la fecha del próximo domingo contra la Real Sociedad para empezar a tener ritmo competitivo, porque él quiere estar contra el Paris Saint-Germain. Sí que luego desvelaremos que hay alguna baja más en los insiders, pero la motivación es la misma y la cara de Hansi Flick, Caro, es otra. Es otra. De los 3 primeros partidos, que 2 fueron victorias y 1 un empate, pero la mirada, la cara, el semblante es otro. Ay, déjame que te diga que ayer, justo después del partido, quiso hacer una reunión con los futbolistas antes de que vinieran a atender a la prensa. A veces estas reuniones son tensas y la de ayer no. Los jugadores después estaban contentos, relajados, el mensaje había sido muy positivo, así que en este sentido se viven días buenos en Can Barça. ¿Y cómo crees que estén a nivel de físico? Entiendo que todavía esto comienza, Rodri, pero bueno, jugaron el domingo. Ahora este partido contra el Real Oviedo es el jueves a las 3:30 p. hora del este y usted lo verá por la pantalla de ESPN Deportes y ya luego el próximo domingo será el siguiente liguero. A ver, a nivel físico, es que es lo que le toca al Barça. O sea, no pienso que sea algo que pueda trastocar muchísimo los planes de Hansi Flick, porque ya la preparación física del verano va encaminada a tener que jugar cada 3-4 días. Además es un plantel, el del Barça, que está acostumbrado a ello, por lo cual no creo que a nivel físico le pueda afectar, y menos cuando estamos a principio de temporada, que ya ha pasado esa fase de rodaje del primer equipo, y entiendo que podrá tener cualquier tipo de problemas el Barça en Oviedo, veremos a ver si los tiene o no, pero yo creo que físicos no. Otra cosa es que tácticamente le cueste mucho más intentar derribar el muro, que me da la sensación de que Veljko Paunovic, el míster del Oviedo, va a perpetrar atrás, y creo que es un poco algo muy parecido a lo que tuvo que sufrir el Real Madrid en cuanto a guión de partido. Me da esa sensación, porque no veo al Real Oviedo, y menos a este Real Oviedo, haciéndose dueño y señor de la posesión delante de todo un FC Barcelona. Por tanto, bueno, dicho lo cual, yo creo que el Barça es favorito, como es normal, y veremos a ver hasta dónde. ¿Podemos decir rapidito, Gemma, que el Barça está jugando el fútbol más lindo en estas primeras 5 jornadas ligueras? Bueno, de esta temporada sí, pero yo creo que el año pasado nos divertimos incluso más, pero sí, ahora mismo está en su mejor momento de la temporada. ¿Estás de acuerdo, Rodri? A día de hoy sí, porque para mí hay 2 Barças, el de Vallecas y el de después de Vallecas. En Vallecas fue un Barça gris, muy plano, sin plan alternativo, y yo creo que a día de hoy es un Barça mucho más liberado, que juega mucho más vistoso y que me recuerda mucho más al de la temporada pasada. Y habrá un mejor Barça cuando regrese Lamine Yamal. Y es que el Barcelona está allí segundo en las posiciones de la liga que usted ve por ESPN Deportes. Y prepárense porque también hay que hablar del Real Madrid, pleno de victorias. 5 partidos,
5 victorias y le ha ganado al Español. Pero lo que destacó fue el gesto de Vinicius cuando fue reemplazado. Xabi Alonso le ha restado importancia a este momento y lo dijo así: yo también he sido jugador. Lo llevo con naturalidad y hablamos de las cosas. Me gusta estar cerca de ellos. No hago una bola. He hablado con Vini y Franco y estaban contentos. Tienen ganas de seguir mejorando y eso es lo que necesitamos. Todos los jugadores entienden el rol. A ver, Rodrigo, pregunta clara y directa. ¿Cuál es el rol de Vinicius Junior en este Real Madrid que apenas comienza un proceso nuevo con Xabi Alonso? Luego contaremos más detalles en Insiders, pero el rol que tiene Vinicius es el de superestrella. Que nadie tenga dudas de ello. Que nadie tenga la más mínima duda de que Vinicius es una superestrella en el Real Madrid, es un jugador con el cual Xabi Alonso cuenta y es un jugador que obviamente, como rol que tiene de super mega estrella, tiene que aportar mucho más. Ya está. O sea, en ese aspecto el Madrid siempre lo ha tenido muy claro, muy claro. Aquí hay dos jugadores que son, digamos, franquicia. Kylian Mbappé y Vinicius. A partir de ahí, dependiendo del rendimiento de cada uno, uno estará encima del otro o viceversa en esa clasificación de mejores jugadores del Real Madrid. A día de hoy está claro que Mbappé está genial, está muy bien, atraviesa un estado de forma tremendo y creo que Vinicius no está en ese nivel a día de hoy. ¿Pero por qué? Pues porque desde el Balón de Oro de la temporada pasada, es decir, casi desde hace un año natural, Vinicius es un jugador muy diferente, que le cuesta irse en el uno contra uno como con la facilidad con la que lo hacía antes y que da la sensación de incluso a veces de estar triste, pero eso es cuestión de tiempo de que vuelva a su nivel, porque el Madrid confía en él, Xabi Alonso confía en él y el propio Vinicius ha de confiar en él. Por tanto, para el Real Madrid, es lo que te dicen, no hay caso Vinicius, que luego lo comentaremos y ampliaremos en Insiders, pero el rol que tiene Vinicius está clarísimo. Y se demostró en este partido ante el Español, porque hasta que lo sacaron en el minuto 77 por Rodrigo, estuvo muy colaborador. Incluso las que le pasó a Mbappé. Gemma, ¿tienes la misma sensación de que este Vinicius ya entiende cómo jugar, lucirse y hacerlo bien alrededor y con Mbappé de mejor socio? ¿O todavía no? Sí, a ver, para mí no es una cuestión que le entendiera o no, sino de si quería, de voluntad de aplicarlo, sobre todo del trabajo colectivo y solidario que tiene que tener también un delantero, no solo pensar en ir adelante, sino colaborar tras pérdida y demás. Yo para mí, frente al Español, fueron sus mejores minutos. Puedo entender su enfado y creo que Xabi Alonso también lo entiende cuando en rueda de prensa dice es verdad que quizás lo podía haber cambiado un poco más adelante porque estaba teniendo sus mejores minutos, no viene de un momento fácil y bueno, esto no lo dijo él, pero lo interpreto yo. Y a Vinicius lo vi que eran sus mejores minutos trabajando en defensa, asistiendo, colaborando en este sentido. Solo es verdad que hubo un momento en que tiene una pérdida y se queda protestando en el árbitro y casi genera una contra del Español. Creo que son estas pequeñas cosas que aún tiene que pulir, pero en general lo vi bien. Sí que es verdad que no sé si es una cuestión mental, Rodri quizá lo sabe un poco mejor, lo veo un poco desconectado del equipo porque ha perdido protagonismo por la no renovación y veo que no es el mismo del año pasado, pero yo te diré que no soy sospechosa de defender a Vinicius a veces con estos arrebatos que tiene, que a mí me parece un futbolista extraordinario, pero creo que le pierde lo extradeportivo. Yo creo que le doy la razón en el hecho de quejarse de, ostras, le ha pasado todo lo que ha pasado, está empezando a encontrar su nivel, quizás no tenía que ser sustituido tan pronto. Otra cuestión es lo de Mastantuono, creo que es otra película, un futbolista que acaba de terminar, que le tenían que haber expulsado y que entiendo que se enfada en el momento, se enoje porque quiere seguir jugando, pero la sentencia de Mastantuono no es como para quejársele a Xabi Alonso de a mí no me quites. Correcto, es que quita a Vinicius, quita a Mastantuono, quita a Mbappé, o sea, Xabi Alonso está aplicando todo lo que no hacía Ancelotti. Rodrigo. Por eso se le trajo, y por eso el año pasado fue un caos y un fracaso tremendo lo que supuso la temporada para el Real Madrid. Yo creo que además se funden aquí dos trayectorias completamente diferentes, ¿no? Como el ciclo de Ancelotti, al cual el Real Madrid estaba súper agradecido y sigue estando agradecido, porque al final conseguir 2 Champions cuando nadie pensaba que Ancelotti iba siquiera a volver al banquillo del Real Madrid, pues es un logro tremendo. Y luego aparte el haber recuperado a Vinicius, que con Zidane estaba casi a puntito de dejar el Real Madrid, y ciertas cosas más de
de desarrollo de muchos jugadores que creo que hizo muy bien Carlo Ancelotti, que sin embargo luego tenía otras cosas que Xabi Alonso en este aspecto no comparte para nada, y me alegro. Es decir, la meritocracia. Daba la sensación que con Ancelotti, sobre todo la temporada pasada, iban a jugar 10, 12, 13 jugadores como mucho y el resto no contaban para nada, cosa que con Xabi Alonso ha cambiado, y creo que cambia para bien, porque de repente llega Franco Mastantuono. Mucha gente con Ancelotti seguramente hubiera dicho, pues si juega 3 partidos de titular, dale gracias en todo el año, y ya lleva más de 3 partidos de titular esta campaña. ¿Por qué? Pues por meritocracia. Si tú llegas, aportas y juegas, pues vas a sentar a super mega estrellas como Rodrigo, Vinicius o quien sea. Ya le tocará el turno a Mbappé, como dijo en la conferencia de prensa, y eso creo que es algo muy positivo, que dice cosas muy buenas de Xabi Alonso y que hace que el plantel esté más enchufado y que sobre todo no haya una división entre jugadores que no cuentan y esos 10, 12, 13 jugadores que antes sí que contaban pero que apartaban al resto. El Balón de Oro que no ganó la temporada pasada tuvo un impacto en la carrera de Vinicius, y les traigo estos números, ¿no? Porque es que es bastante curioso ver el antes y el después de ese día en donde el Real Madrid no asistió a la gala porque lo ganó Rodri, el Balón de Oro, y no Vinicius. Antes de ese día había marcado 31 goles, había asistido 14 veces y había ganado 4 títulos. Después, bueno, en los mismos partidos, 49 en total, 16 goles, la mitad prácticamente, 13 asistencias, una menos, y un solo título que ha ganado el Real Madrid después de esa gala del Balón de Oro que no ganó Vinicius. ¿Qué podemos decir al respecto? Arranco contigo, Rodri. Que yo estoy de acuerdo que a nivel psicológico le ha lastrado muchísimo esa decisión, porque además le empieza a perseguir aquel tuit en el momento en el que le dan el Balón de Oro a Rodri, ¿no? Si es necesario, lo haré por 10 o por 3 o por 6, no me acuerdo cuántas veces dijo, para intentar conseguir el Balón de Oro, y da la sensación que en los últimos meses, más que por 3, ha dividido todo su esfuerzo y que no es ni 3/4 de lo que antes era Vinicius. Estemos o no de acuerdo, insisto, con que era o no merecedor la temporada pasada del Balón de Oro, que eso es un debate para mí aparte, pero es que está claro que hay un Vinicius antes y otro después del Balón de Oro, que luego tiene para mí salidas de super mega crack, porque sigo pensando que es un super mega crack, pero que no ha tenido la constancia que tenía antes, no ha tenido la regularidad, la confianza, llamadlo como queráis, y pienso que eso es lo que le ha lastrado y lo que le sigue lastrando esta temporada, porque yo pensaba además, Caro, Gemma, que este verano le iba a servir mucho a Vinicius para decir, vamos a resetear, vamos a cambiar un poco el chip y a intentar mejorar, porque el Madrid, si quiere ser campeón de Europa de nuevo, necesita la mejor versión de Vinicius. Es imposible ser campeón de Europa solo con la mejor versión de Kylian Mbappé, y eso lo sabe Xabi Alonso, lo sabe el cuerpo técnico y por supuesto que lo sabe Vinicius, pero no acabamos de ver al Vinicius alegre, que encaraba, que se iba con facilidad, que creaba siempre peligro cada vez que tenía el balón en los pies, y eso es lo que de verdad a día de hoy echa de menos el Madrid, y que está también en el debe del propio Vinicius, pero también de Xabi Alonso recuperarlo. Es como estar despechado, ¿no? Pero un clavo saca otro clavo. ¿Qué va a hacer que Vinicius se olvide de ese feo, según él, que le hizo el mundo del fútbol cuando no le entregaron el Balón de Oro, Gemma? Sí, a ver, yo creo que se juntan varios factores, pero estoy de acuerdo con Rodri que psicológicamente ya no solo el no ganarlo y hacer un poco el ridículo, ¿no? Porque yo creo que su entorno todos lo daban por hecho, ¿no? Se le estaba haciendo ese documental y al final no se lo dan, no va a la gala, unos dicen que el club no le deja ahí, bueno, no sé, y que creo que el mundo del deporte al final, con lo del balón de playa, se convierte un poco en un meme, y él dice, voy a pelearlo más para volver a ganarlo, y de algún modo no puede. Creo que en los números que hemos visto también tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno, que una temporada, la anterior, es sin Mbappé y la otra es con Mbappé, es decir, el protagonismo ofensivo cambia, y luego a nivel de grupal, colectivo, el Real Madrid el año pasado no estuvo para nada comparado con el anterior, así que es normal también el bajón, pero a nivel personal, individual, también fue muy fuerte. Yo creo que se juntan varios factores, y que para él, ¿no? Pues volver a ver una gala, un año en que era de rebelión,
de decir, pues ahora vais a ver, y que no ha podido hacerlo, creo que tiene que ser frustrante, y por eso creo que también, ¿no?, se enoja cuando ve que está un poco bien, que ve que no le ayudan, que ha perdido su posición de poder en el club también, porque antes un poco en el Madrid se hacía lo que Vinicius quería o tenía el favor de las más altas esferas, y ahora tiene un entrenador que lo ha puesto en su sitio y que va a meritocracia según el criterio del entrenador, así que tiene que ser duro, claro. Y poner a la gente en su sitio es corregirla. Así que quién sabe si Xabi Alonso es precisamente lo que necesitaba Vinicius para volver a ser el Vinicius de siempre. Bueno, y viene un partido más. Cada partido es una nueva oportunidad y será este martes ante el Levante. Fíjese que Xabi está buscando 6 victorias en su arranque. Sería la racha más larga de victorias en la liga al iniciar carrera como entrenador del Real Madrid. Lo hizo Luxemburgo en 2004-2005. Segunda racha sería esta de Xabi Alonso, que tiene 5, como la de Manuel Pellegrini, Enrique Fernández y José Quirante. ¿Lo podrá hacer? ¿Qué tan complicado es este partido ante el Levante, Rodri? Es complicado por el hecho de enfrentarse, sobre todo en los primeros tercios de temporada, enfrentarse a recién ascendidos creo que siempre es complicado porque son los equipos que menos conoces. Tiene ahí a Toyan, que es un delanterazo tremendo, el Levante, y que está cuajando un buen inicio de campaña, y más comparando con cómo estaba el Levante a principios de la temporada anterior en segunda división. Para este partido es importante tener en cuenta que Xabi Alonso va a recuperar a Huijsen, que vuelve después de la sanción, después de ver esa tarjeta roja en Anoeta, y se quedan fuera Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Mendy, que están lesionados, al igual que novedades son David Jiménez y Sergio Mestre. A ver, Gemma, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tan complicado es este partido para el Madrid? Se nos ha congelado Rodri. Esperemos que no se congele mañana en el Ciutat de Valencia un Real Madrid que, a ver, viene en un gran momento de confianza. Es verdad lo que dice Rodri, que los equipos recién ascendidos lo estamos viendo, que el Oviedo también ha dado alguna sorpresa. El Elche es el equipo revelación hasta el momento, y el Levante viene de ganarle 0-4 a un equipo que el año pasado jugaba la Champions. Es verdad que es una versión tremendamente distópica del Girona, el equipo de Michel este año, pero 0-4 a domicilio es también estar realmente firme, y el Ciutat de Valencia es un estadio que aprieta mucho, es un equipo histórico. Estos partidos contra el Real Madrid, contra el Barcelona, están marcados en rojo, así que yo creo que no va a ser fácil para el Real Madrid, porque también motivarse después de la Champions en casa son esos partidos que te puedes de algún modo despistar, pero Xabi Alonso estará ahí para que esto no pase. Claro, Rodrigo, vuelve contigo para que en el último minuto me digas lo mejor de esta convocatoria de Xabi Alonso para el partido ante el Levante. No, para mí sobre todo es la vuelta de Huijsen, porque es un jugador tan importante que con esa juventud da hasta vértigo, ¿no? El hecho de decir, joder, como alguien que apenas tiene 19-20 años, pues es tan importante para Xabi Alonso, sobre todo teniendo en cuenta la forma en la que tiene de sacar la pelota, el descaro también que viene de la mano de la juventud que tiene a la hora de enfrentarse a cualquier rival, y en ese aspecto creo que es la mejor de las noticias para él, para el propio jugador, y sobre todo también para Xabi Alonso, para encontrar dentro de lo que es este bloque esa continuidad que necesita para conseguir la 6ª victoria, ¿no? Y el regreso de Hausen, por supuesto, es una gran noticia para este Real Madrid. Isidro Díaz de Mera estará en el césped y Juan Luis Pulido en el VAR es la terna arbitral para este nuevo partido del Real Madrid, por si a ustedes les interesa el nombre y los nombres. Y vamos con los insiders, esa información que solo tienen ellos. Gemma, comienzo contigo. Las lesiones de este Fútbol Club Barcelona. Gavi al quirófano, Fermín roto. Cuéntanos un poquito más. Sí, es la mala noticia dentro de una dinámica muy positiva del Fútbol Club Barcelona. Lo primero, lo de Gavi, lo veníamos intuyendo porque sabéis que llevaba unos días apartado de los terrenos de juego. Él tuvo una recaída en un entrenamiento que fue muy fortuito, se lo hizo prácticamente solo, hizo un mal gesto con la rodilla, un grito, los que estaban ahí ya dijeron, ay, Gavi, rodilla, pero parecía que no era tan grave, así que se intentó un tratamiento en conservador, pero no ha surgido efecto, y hoy se ha tomado ya la decisión de que pase mañana por quirófano. Va a ser una artroscopia y bueno, vamos a ver cómo va. Yo he estado haciendo consultas, me dicen que
se planean 5 semanas de baja, es decir, no es una intervención, no estamos hablando de la operación de cruzados en su momento, así que bueno, vamos a ver, ojalá que sí, que vaya todo bien. Él ha intentado ese tratamiento conservador, se le hicieron pruebas de esfuerzo, es decir, simular la acción competitiva de un partido y tenía molestias, entonces ya pasadas estas semanas de descanso, entonces es mejor hacer limpio, parar, descansar, nos dicen 5 semanas, posiblemente con sus precedentes sea algo más, pero este es el contexto lógicamente duro para un futbolista que de a poco estaba entrando y sintiéndose importante. Y más sorprendente fue lo que pasó ayer con Fermín, que era suplente después de estar en su mejor momento, se había afianzado como ese media punta ofensivo tanto en el Barcelona como en la selección española, de algún modo le había robado un poco el sitio a Dani Olmo. Ayer justamente es Olmo titular y cuando sale de reemplazo está realmente bien Fermín, no sé si demasiadas ganas o lo que fuera, en el tiempo añadido se lesiona, se toca la ingle y sufre una lesión muscular en el psoas ilíaco del muslo izquierdo. Son unas 3 semanas aproximadamente, así que hablamos ya de que no va a estar contra el Paris Saint-Germain, no va a ir con la selección española, así que no va a haber dilema en ese sentido, que ese será otro insider que tendremos que hablar un poco más adelante y lo esperamos para después del parón y a ver si el futbolista de Huelva consigue, ¿no?, de algún modo volver a su mejor versión, porque estaba en el mejor momento de su carrera. Pero hay un poco de alivio, ¿no? Que sean solo 3 semanas para Fermín López de baja. Entonces ese partido del Barça, Paris Saint-Germain y los partidos contra el Oviedo, Real Sociedad y Sevilla. Muy bien, una mala y una no tan mala para el Barcelona. Ajá, ahora sí, Rodrigo, date con furia con el tema de calma con Vinicius. Calma Vinicius es la, digamos, frase que más me han dicho durante la mañana de hoy y la noche de ayer, cada vez que hablaba con alguna de las fuentes que tenemos en el Real Madrid y decían: calma, no hay caso Vinicius, al menos para nosotros, esto es cosa más de la prensa. Al final Xavi ha sido un muy buen portavoz del Real Madrid en este aspecto, porque ha tirado de mucha naturalidad. Yo les insistía, digo, está claro, pero a Vinicius le pasa algo, no sé si habéis hablado o no hablado, esto bueno, ya me lo confirmarán durante los próximos días, pero lo que nos han dicho desde, digamos, el césped hasta la parte noble del Real Madrid es que ellos siguen confiando en Vinicius, siguen pensando que Vinicius es un superclase junto con Kylian Mbappé, para ellos es un crack absoluto sin ningún tipo de debate y lo único que esperan es que pronto atraviese este bache que ven obviamente futbolístico, pero que con una causa bastante psicológica en el aspecto de que Vinicius lleva unos meses muy complicados y que esperemos que cuanto antes, era lo que me decían, recupere la sonrisa y recupere ese saber estar en el terreno de juego para ser lo que siempre ha sido en los últimos 4 años Vinicius, es decir, uno de los mejores jugadores del mundo y un top 3 de largo en ese ranking, ¿no? Por tanto, insisto, lo que me dicen desde el Real Madrid, después de preguntar si hay caso Vinicius, si no hay caso Vinicius, esta es la versión que te dan desde el club, que no hay para ellos ningún tipo de problema ni discusión. Ya hablábamos lo que cambió todo, ¿no? Después de ese 28 de octubre que fue decisivo por el tema del Balón de Oro a la fecha. ¿Tú crees que entonces, si hay calma con Vinicius, Rodrigo, no vamos a estar hablando de que se podría marchar en enero? No, yo creo que no. Vamos, respetando, que ya sé de dónde vienes, las informaciones de otros compañeros aquí en España. Yo creo que mucho se tiene que torcer la cosa, muchísimo se tiene que torcer, retorcer y vuelta a retorcer para ver a Vinicius fuera en el mercado de invierno. Otra cosa, insisto, no lo doy al 100%, porque aquí no doy ni que Kylian Mbappé pueda llegar a final de temporada siendo jugador del Real Madrid, porque yo no pongo la mano al fuego por absolutamente ningún jugador ni nadie, viendo ahora mismo el momento en el que estamos con el tema de Arabia, los petrodólares y demás. Pero yo veo muy complicado que Vinicius abandone el Real Madrid en mitad de temporada, y más teniendo en cuenta que el Real Madrid piensa lo que piensa de Vinicius, que para ellos sigue siendo una pieza fundamental. ¿Cuánta presión, Gemma, hay para volver al Camp Nou? Y si sabes alguna fecha, te agradezco que nos las compartas. Me encantaría saberla, es realmente difícil. Está poniendo mucha presión en este caso el club, porque tú sabes que lo que es la obra en sí ya se puede jugar en el interior del Camp Nou, pero nunca hay una cuestión de seguridad. Entonces, para poner presión a quienes toman la decisión, que es el ayuntamiento, los cuerpos de seguridad, el Barça ha hecho público este vídeo que vemos en imágenes, en que tú lo ves y te entran unas ganas, ¿no, Caro?, de venir aquí a hacer el pitch site para hacer la Liga Insiders desde aquí y los partidos del
el clásico, que ya te veo las ganas, ¿vale? Me muero. Entonces, por un lado, han enseñado este vídeo, en plan, está todo perfecto. Y mañana, de forma sorprendente, última hora, acaban de organizar una visita para que los medios de comunicación podamos ir a comprobar in situ que está en perfecto estado. O sea, de algún modo están intentando poner esa última presión para que todos digamos, uy, está perfecto. ¿Qué pasa? Que a mí me siguen diciendo que la burocracia, que los permisos, que la seguridad, porque es verdad que está para jugar, pero al final cualquier evento deportivo tiene que estar prevenido por si hay una fatalidad. Imagínate que hay una tormenta eléctrica como ayer y las 20 y pico mil personas tienen que salir de golpe. Eso tiene que poder ser efectivo y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero a mí, por lo que me llega de fuentes bien informadas, parece difícil que lo vayan a abrir para el partido contra la Real Sociedad. Que eso nos lleva a otro problema, Caro, porque el domingo es la fiesta mayor de Barcelona, es la Mercè, y hay vuestro 4 de julio, unos fuegos artificiales inmensos ahí, entonces la montaña está el acceso cerrado, entonces es otro lío logístico. Ver si se juega en Montjuïc, no está del todo descartado que se juegue en el Johan, de hecho el partido de las mujeres del femenino ha cambiado de hora just in case. Así que me encantaría decirte dónde voy a estar el próximo domingo a las 18:30. De hecho, también se cambió el horario del Barça para que no coincidiera tanto con los fuegos artificiales. Está todo absolutamente en el aire y no te sé decir. Yo creo que si el ayuntamiento no le termina dando el permiso, que es lo que creo, quizás facilitan de algún modo para que jueguen en Montjuïc. También te digo que, como estuvo Sebastián Yatra y otros, el césped se plantó ayer. En principio es suficiente una semana, pero que vaya, que cada día esto es un culebrón y cada día se complica la cosa para el Barcelona. Me cuesta mucho decirte. No sé, yo el Camp Nou lo veo casi imposible. Estoy entre Montjuïc y el Johan y no sabría qué decirte porque también en el Johan en principio solo tenían permiso para jugar 2 partidos con menos de 8.000 espectadores. Así que todo, pase lo que pase, será una excepción y un accidente de algún modo. Claro, vamos día a día. Igual en Montjuïc nos han tratado tan bien que regresamos cuando quieran. Rodri, a ver, Julián Álvarez falló un penalti. Lo sacaron en el minuto 62 y el Atlético de Madrid terminó empatando 1-1 ante el Mallorca. ¿Hay enfado por ahí? Hay unas imágenes de los compañeros de DAZN aquí en España que se ve perfectamente al jugador del Atlético de Madrid decir siempre a mí, como diciendo que siempre le sustituyen a él. Hubo enfado. Nosotros hemos preguntado tanto al entorno del jugador como al entorno también del Atlético de Madrid. Te dicen que no hay caso Julián Álvarez. Veremos a ver cómo se desarrolla todo esto en los próximos días, porque teniendo en cuenta la coyuntura a día de hoy del Atlético de Madrid, con otro pinchazo en Mallorca cuando te pones por delante con 0-1, lo que le pasó luego seguramente, que al final esto es lo de siempre, la ley de Murphy, ¿no? Que de repente tienes caso de Julián Álvarez porque le pilla una cámara quejándose de la sustitución y de repente su sustituto, que es Sorloth, expulsado. Entonces es como que cuando algo viene mal, todo va a ir peor. Y en ese caso el Atlético de Madrid está sufriendo muchísimo en este inicio de temporada. No está jugando mal, pero está sufriendo porque es una realidad y no puedes pinchar contra equipos como el Alavés, como el Elche, como el Mallorca, etcétera, y da la sensación de que ahora en el club colchonero hay mucha tensión y más en una semana muy difícil porque enfrentan al Rayo Vallecano, que lo reciben en casa el próximo miércoles en el Metropolitano, y luego harán lo propio el fin de semana recibiendo al Real Madrid. Y el Real Madrid está muy por encima. De los insiders pasamos a la bronca del día. Para la bronca del día les traigo al Barcelona, que jugando así y con Lamine Yamal al 100%, ¡ay, prepárese! Porque este Barcelona puede ganar la Liga, la Copa y la Champions. ¿Cierto o no? Ahí se los dejo. ¿Quién más? Venga, va, yo voy a tirar de optimismo, voy a decir que sí para que Rodri me matice bien, pero déjame matizarlo. O sea, si juega así, igual de concentrado, sólido atrás, sentido de colectividad, es decir, que todos trabajan también en defensa tras pérdida y con el añadido, si es un equipo que se le caen los goles, cuando está inspirado se le caen los goles y mira, en los últimos 3 partidos Rodri, 11 a favor, 1 en contra.
Y vale, es verdad que no ha jugado contra como unas hipotéticas semifinales, pero jugando así yo creo que sí que pueden optar a la Liga, que el Real Madrid algún día tropezará, ¿no? Y a la Champions. Estoy de acuerdo que el Barça está empezando a gustarse, estoy de acuerdo que el Barça puede ganarlo todo, pero hay que recordar una cosa, el que va líder de momento es el Real Madrid, que muchas veces, seguramente por la inmediatez de los últimos compromisos, pues el Barça fue el último a jugar y solo hablamos un poco del Barça, pero da la sensación de que el Madrid desapareció un poco y jugó el sábado, consiguió su quinto partido, quinta victoria consecutiva, y hay que tener en cuenta que el líder de momento sigue siendo el Real Madrid y ojo, es un equipo que está en construcción, que viene de lo de la temporada pasada, que han incluido a jugadores como Carreras, Dean Huijsen y compañía, que tienen todavía que adaptarse a lo que es el fútbol élite y al exceso de calendario de partidos en el mismo. Y de momento el Real Madrid es el único que no ha fallado, que ha jugado, guste o no, en una de las opciones buenas, comparando al equipo respecto al del año pasado, ha mejorado muchísimo, es otro conjunto, otro entrenador y otra racha, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, lo que pasa que, a ver, estamos en el arranque de temporada, yo creo que hay una papa caliente en el Madrid que es Vinicius, que no sé cómo van a resolver. Yo creo que si hoy, esta semana, viaja el Barcelona con Lamine Yamal al Bernabéu, aunque haya la capota, que después me explicarás también si os compráis un descapotable Rodri, porque siempre lo tienes con la capota puesta. Yo creo que le gana el Barcelona al Real Madrid. Champions es otra cosa. Yo creo que el Real Madrid estaba obligado a tener un gran arranque de liga si se ha reforzado con una inversión económica 5 o 6 veces más grande que la del Barcelona. En Champions es verdad que el Liverpool pues, ha invertido muchísimo más, Chelsea, Bayern se han reforzado realmente bien, pero yo creo que jugando de este modo el Barcelona tiene opciones. Luego ganarás, no ganarás, te pueden pasar cosas, pero opciones sí que tiene de ganar ambos. Bueno, fíjense que el común denominador la temporada pasada fue lo que el Barcelona le hizo al Real Madrid, de goleada en goleada. Y Gemma ahora acaba de decir que si se vuelven a ver las caras, probablemente el Barça le gane otra vez al Real Madrid. Rodrigo, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque quiero que tengas tiempo para responder si estás o no. Y si podríamos volver a ver una goleada de tal magnitud como pasó la temporada anterior. Hombre, yo creo que después de escuchar lo que acabo de escuchar de Gemma, creo que el ordenador ha hecho boom y ha bajado la tensión. Lo de la capota. Me he medio desconectado. Pero bueno, te voy a decir una cosa, empezando por lo de la capota. Yo si fuera del Barça no hablaría mucho del estadio, porque como también le pasó a Moisés Llorens el otro día, que no sé qué, la cubierta del Bernabéu, digo, bueno, está el Barça ahora mismo como para hablar de estadios, porque tú lo acabas de comentar, no se sabe si va a jugar el siguiente partido en el Johan Cruyff, en el estadio Montjuic o dónde. Por tanto, ahí creo que el Barça no puede hablar demasiado. Y segundo, si el Barça ahora mismo con Lamine Yamal jugara en el Bernabéu ganara, pues es que no lo sé, no lo sé. Es que no lo sabe nadie. Y de momento Lamine Yamal sigue lesionado, no tiene pinta de que vaya a jugar en el partido contra el Oviedo, tal y como dijiste tú, y veremos a ver, son todos supuestos. Pero aquí el único facto hecho que hay es que el Madrid va líder, invicto, 5 de 5, y el Barça no. ¡Uy! ¡Qué caro! No, que habló. Es que lo que pasa es que hay una sensación de que siempre se le critica al Madrid, aunque gane, aunque tenga pleno de victorias, siempre se le ve la quinta pata al gato. Bueno, a ver, lo del estadio es envidia, es envidia cochina. Lo único que apunto es si la gente se está asando, está muriendo de calor y la gran infraestructura, la gracia es que se abre y se cierra si la gente se está asando de calor, como me han dicho los compañeros los últimos días, que la habráis, pero de acuerdo que es envidia absoluta. Si la principal crítica culé al Madrid es la capota... No, esto era la anécdota. Vale. Pero que yo te digo que a pesar de la inversión 5 veces mayor del Real Madrid este año, no estoy viendo una versión 5 veces mayor del Real Madrid al Barcelona, todo lo contrario, te digo que si se enfrentaran en los próximos días con Lamine Yamal, creo que ganaría el Barcelona. Y bueno, pero entonces tú a la pregunta que nos hacía Caro, jugando así con Lamine Yamal al 100%, este Barcelona puede ganar Liga y Champions. Yo digo que sí, tú dices puede. Sí, yo digo también, pero y sin Lamine Yamal, de acuerdo, claro, si es que y sin Lamine Yamal puede, pero claro, es que también puedo ganar la Champions yo. Sí, no, tú lo tienes bastante más complicado.
El Sporting, que yo sepa, no se ha clasificado para... No, hablo de mí, no del Sporting. El Sporting bastante tenemos con los árbitros, que personal. algún día haré insiders de los árbitros y de lo que pasó esta jornada contra el Sporting. Me gusta, vale, me gusta. pensaba que decías contra el Madrid. Digo, si habéis cambiado a todos y Ya lo habéis mío. pedido, no sé qué más. No, Yo sí sé qué Carol no más, me va a ayudar Gemma con Soler. eso. Yo sí sé qué más. Y el Sevilla troleó al Chelsea por perder ante el Manchester United. ¿Con qué cara? Gemma, Rodrigo, ¿qué opinan ustedes de este troleo del Sevilla? Porque lo publicaron en la red social X. Ay, la última Mira. vez en Old Trafford, Sevilla 2018, Chelsea 2013 y no jugamos en la Premier League. Yo la verdad que necesito un poco de contexto con esto. No creo que el Sevilla esté para mucho troleo con su presente. Y bueno, es que seguramente, ¿no? Si miramos, seguro que hay muchos equipos de la Premier que han ganado en el Metropolitano y el Sevilla no ha ganado nunca, o si lo ha ganado no lo recuerdo. Así que es verdad que las cuentas en inglés de los clubes españoles a veces van más derivados a hacer este tipo de bromas, troleos entre ellos que demás, pero tampoco no me consta a mí que haya una rivalidad, ¿no? Muy histórica o que se echen muchas pullitas el Chelsea y el Atlético, Rodri. A ver, yo si estuviera Monchi, lo entendería. Sí. Y diréis, ¿por qué? Bueno, Monchi a mí me contó en su día, en un programa que tuve hace tiempo en una cadena española, me dijo que el único feo que él... Hasta el final, la tecnología y Rodrigo hoy no están de la mano. Pero me imagino que tiene que ver con Monchi, que ya no está en el Sevilla. Y bueno, habría que explicar un poquito más, como bien dice Gemma, de este contexto. El Sevilla es noveno en la liga. El sábado vencieron a la vez 2-1. Y no, por eso decía, no están para trolear a nadie, Gemma. No. Yo creo que a Rodri lo que le pasa es que le han puesto la capota del Bernabéu y a veces sabes que cuando estás a techo cubierto te cuesta tener cobertura. Sí. Pues yo creo que es esta cuestión, así que por favor, abran la capota, que la gente se asa de calor. Por Sí, favor, muestren esa nave, Rodrigo Fáez. Allí está el Sevilla, 7 puntos, está por debajo del Getafe, Athletic, Real Betis, Elche Español y bueno, ahí estaban los primeros 3 de la tabla, que son el Real Madrid, el Barcelona y el Villarreal. Esta semana se viene con todo, Gemma, porque tenemos acción a mitad de semana. Ya hemos calentado los partidos más importantes del Real Madrid y del Barcelona. ¿Algo más que se nos haya quedado por allí, fuera del tapete? No, bueno, te apuntaría que yo voy a estar mañana en el Ciutat de Valencia, así que te voy a contar cositas, a ver qué tal voy a chusmear de primera mano qué pasa con Vinicius, qué pasa con el Real Madrid y te lo voy a contar porque me consta que te interesa un poquitín. Sí. Aquí, como presidenta de la Liga El Día, Real Madrid y Barcelona entre ceja y ceja, ¿verdad, Rodri? Sí, hombre, y el Sporting también, los tres Vale. grandes, ¿no? ¡Ay, abrió la capota, Rodri! Bueno, esta fue una gran manera de empezar la semana con el pie derecho. Hasta aquí la Liga El Día. Gemma Soler, Rodrigo Fáez, gracias por estar. Yo soy Carolina Guillén. Chao, chao.